¿Por Sí. qué es complejo ese gremio en particular de trabajar en servicios generales? Y entonces se presentan situaciones, ¿no? Que fue lo que nos pasó acá. Y entonces esta venía y decía blanco y la otra decía negro y se chocaban y habían a veces situaciones que eran muy difíciles de manejar porque pues uno cree que normal, ya vamos a llevárnosla bien y resulta que no. Es difícil. Ese Miguel Langatuso, señora Nidia, ¿cómo es que no tenemos más novios? ¿Cómo fue vivir esa experiencia de dejarlo todo y empezar de cero, pues casi que solo? ¿Cómo ser una jefe justa? Que es una de las cosas más difíciles cuando uno está en un cargo de toma de decisión. Esto no es un podcast de teoría educativa, es más bien como cuando una profe se sienta a almorzar y te suelta. Ustedes no saben lo que pasó hoy. Aquí conversamos tanto de lo que sale bien como de lo que se rompe en el camino, porque en la escuela lo más revolucionario es escuchar lo que nadie está mirando. Yo soy Alexandra Parra y esto es Experiencias de Aprendizaje. Bienvenidos a otro podcast. Bienvenidas todas las que les interesa conocer la vida de la persona con la que hoy vamos a estar conversando. El micelio se estructura como una red interconectada de personas y la persona que vamos a conocer el día de hoy lleva más de 6 años en esta organización, así que le doy la bienvenida a la señora Nidia. Le voy a estar diciendo señora Nidia porque estoy demasiado acostumbrada, mucho, a saludarla de esa manera todos los días, ¿verdad? Sí, señora, tranquila. ¿Sí ven? Y ella también me va a decir, sí señora, porque así es todos los días de nuestra relación. Señora Nidia, quiero que me cuente un poquito dónde nació su merced. Yo nací en Guadalupe, Huila. Eso es lejos. Sí, queda 9 horas de acá de Bogotá. Y todos son de allá, sus hermanos, Todos su somos de familia. allá, sí. Yo me vine hacia aquí a Bogotá hace 35 años. Pero toda la familia somos de allá de ¿Y tenían una finquita o algo? Sí, tenemos 3 fincas. Ah, hacendada. Sí. Y sí, entonces allá todos nos criamos y poco a poco nos fuimos viniendo hacia acá. ¿Cuántos hermanos son? 10, Oh. pero en ese momento pues ya quedamos 8. Ya lo siento Sí, mucho. no, Y, ¿verdad? pero, ¿y en la finca qué hacían? ¿Vivían de sembrar la tierra? ¿Tenían ganado? ¿O qué hacían? Sí, cultivamos café, el ganado y ¿qué más? Lo que es de comer, yuca, todo eso. Y cuando crecieron, o sea, cuando llegaron a la adolescencia fue cuando decidieron venirse Sí. a la ciudad. Sí, todos empezamos uno por uno. ¿Y por qué no quedarse, no sé, en la ciudad capital? ¿Por qué no quedarse en Neiva? ¿Por qué venirse hasta Bogotá? Porque acá tenemos más, ¿Posibilidades? posibilidades, sí, para poder trabajar, para poder estudiar. Allá es muy difícil que usted tenga económicamente ir a estudiar, y aparte pues éramos hartos, era muy Sí. difícil tener educación, y teníamos educación hasta primaria nomás, y ya pues nos tocaba venirnos hacia la ciudad, y pues Bogotá tiene más posibilidades de trabajo y de estudio. ¿Y del colegio, entonces, allá hizo hasta quinto o logró terminar todo colegio allá? Yo terminé allá hasta quinto, y después, como era digamos, hasta en la vereda, solo había hasta quinto. Para poder estudiar bachillerato tocaba ir hasta ¿Y Florencia. se acuerda el nombre de la vereda? Sí, ¿Cómo la se vereda se llama la vereda se llama Bajo Betania, donde yo estudié hasta quinto. Y después, pues como era tan lejos, entonces mis papás me enviaron a un internado en Florencia a terminar bachillera. Ya estudié hasta noveno. Entonces estuvo internada. Es que le preguntó de la vereda porque como yo también soy de un pueblo, entonces era muy usual que de las veredas vinieran los amigos de uno o que en el camino recogieran. Yo me acuerdo que yo iba de un pueblo al otro, entonces teníamos que parar en todas las veredas para recoger los demás compañeritos que yo tenía de la ruta, digamos escolar, pero no era una ruta, sino era un carro particular del señor Remolina, si me está escuchando su familia, que nos hacía la ruta Cachipaya, Nolaima, y nos recogía por el camino a todos. No, allá nos tocaba era caminar como 1 hora hasta la escuela, y allá el horario era de hasta las 4, pero usted tenía 2 horas de almuerzo, entonces iba a estudiar hasta las 12 y volvía a las 12, entonces alcanzaba a ir a la casa a almorzar y de regresar. Entonces caminaban por la mañana 1 hora,
luego a la de vuelta y otra vez Sí, y por la tarde. Sí, O sea, se hacía 4 horas de caminata. 4 horas caminando. Entonces, hasta noveno. ¿Y chiquitos? O sea, como cuando tenían 6 años y acá. Claro, sí, más, yo digo que creo que desde 5 años empezamos allá a estudiar, porque allá no lo envían a uno a los 3, a los 4 años, no, después de los 5 años, que ya pueda caminar, que ya. ¿Y entre hermanos se cuidaban? Sí, claro, siempre éramos 3, 4, 5. Sí, mi mamá también le tocó igualito y me contaba que su hermano la cargaba en la espalda porque lloraba mucho, porque era muy chiquita y tenían que caminar mucho y lloraba mucho, y entonces él se le echaba en la espalda para caminar por la trocha porque pues el colegio era también muy lejos, Sí. no era Sí, fácil llegar. y siempre le mandaban un hermano mayor, pues para que estuviera pendiente de los, de los ¿Cuántas niñas eran y cuántos niños ahí? 7 mujeres, 3 hombres, Ajá, ok. Y el mayor era una mujer. que ella estaba pendiente de todas. Sí, ellas estaban pendiente de todas, pero pues como le digo, fueron creciendo y iban saliendo y se iban yendo. ¿Y qué número es usted, señora Nidia? Yo soy como somos 10, como la séptima, o sea, bajando, ¿sí? Sí. ¿Y es difícil crecer en una familia tan numerosa o qué retos tiene tener hermanos que se llevan tantas distancias o en edades y que viven cosas distintas? Pues es bueno porque no se siente uno solo, siempre hay con quien compartir, pero la situación económica sí es un poquito compleja porque no, si hay para uno, no hay para los otros. Entonces en ese tiempo era complejo por la educación para nosotros, el vestir también. Sí, supongo que siempre heredaba prendas. Sí, que Era mayor, el estrenar el le otro. vaya quedando al uno, se lo iban pasando al otro. Y por eso la envían al internato. Sí, me envían al internado a Florencia, a Florencia Caquetá, a un internado, allá estudié hasta noveno. Ujú. Entonces, como perdí un año, entonces me devolvieron otra vez para la finca, ¿Y qué año perdió? el noveno. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? No. ¿O qué dejó de hacer? Más bien. Entonces, igual me devolvieron para la finca, entonces ya no me pusieron a estudiar más, Ah, ¿sí? Entonces ya era solo trabajo. Entonces mi hermana, ella se había venido ya para Bogotá, entonces ya dijo, no, vámonos. Entonces ella, estando acá, dijo, no, camine. Entonces yo me vine con ella. ¿y qué edad tenía cuando se vino para Bogotá? Yo tenía 17 años. Chiquita. Sí, tenía 17 años y viví con ella. ¿Y vivían solas como en una posada o llegaron donde familia o cómo? Cuando yo llegué acá, ella vivía donde una prima. Ella era la que le hacía el aseo al apartamento de mi prima. Ok. Entonces ella ya llegó allá y yo ya llegué ahí también. Sí. Ahí duramos poquito tiempo y ya empezó ella a trabajar en otro lado y rentamos una piecita y ahí vivíamos las dos. Entonces ya Y llegó otra empezaron. hermana y así fuimos creciendo acá todos después de. Y se fueron unificando. Sí. Y se quedaron allá en la finca sus papás. Sí, se quedaron mis papás allá en la finca con una parte de los hermanos. Hay unos que se quedaron allá que ellos sí nunca se han venido, que son 3 hermanos, siempre han estado allá. Ah, y se dedicaron a eso, a la finca. Sí, ellos han estado trabajando desde. ¿Y en qué Siempre. empezó a trabajar cuando llegó acá a Bogotá? ¿Se acuerda de su primer trabajo? Acá en Bogotá, sí, vivimos en un edificio y cuidábamos un edificio y hacíamos limpieza en un edificio que estaban construyendo, que quedaba acá en el Prado veraniego. Sí. Ahí porque mis primos tenían amigos de gente que construía, entonces ellos nos dijeron, no, pues váyanse para allá, cuiden, nosotros le pagamos y nos hacen la limpieza del edificio, en la construcción. Entonces, los sábados que ellos se iban, ya o después de las 5 de la tarde que se Sí. salían los obreros, nosotros limpiábamos el edificio. Antes trabajaba de noche. No, Bueno, en lo nocturno. De sí, cinco- y como vivíamos ahí, pues Ah, claro. vivíamos ahí, sí. Bueno, y entonces llega a Bogotá, nueva ciudad, nuevo cambio, nueva familia, dejar a los papás allá. ¿Cómo fue vivir esa experiencia de dejarlo todo y empezar de cero, pues casi que sola? Lo que pasa es que allá en la finca la vida es muy difícil, es muy dura, el trabajo es muy duro. Entonces para vivir acá todo era nuevo, era chévere, la ciudad era muy bonita, entonces me sentía contenta con mi hermana, entonces me parecía bien, pero o sea, el tiempo que fue
pasando el tiempo y todo, pues sí empecé a reaccionar de mi papá, mi mamá tan lejos, siempre empezamos ya a hacerme falta mi familia. La ausencia. Claro, sí, ya después me casé acá y ya formé mi hogar acá. Pero en el momento no se salte. ¿Cómo se enamoró? Vamos en el momento, usted cuidaba un edificio, vivía ahí, empezó a trabajar, a tener su propio dinero, ¿y a qué hora se enamora? Em, Mi cuñado, le digo mi cuñado pues porque mi cuñado, él llegó a estudiar acá, entonces después ya llegó el hermano de él, ¿Y de dónde venían ellos? de allá de la vereda. También, del mismo lugar, no. Del mismo O sea, vienen de allá del Huila y se Sí. encontraron acá. Sí, nos encontramos acá. Nos encontramos acá porque la gente iba viniendo y acá hay el contacto de irnos viendo acá y nos encontrando otra vez acá. Ah, ok. Bueno, y entonces llega, y el cuñado llega. Sí, Se el vinieron. cuñado llega y ya pues él empieza a trabajar y él estudiaba con nosotros también, o sea, él estudiaba y vivía cerca de nosotros también. Entonces ya después viene el hermano de él y entonces llega a trabajar en una cigarrería, ya él empieza a trabajar en su cigarrería y ahí empezamos a salir, a conocernos, a hablar. O sea, a ¿no tuvo presentarnos. más novios? No, O sea, solo, ¿cómo se llama su esposo, señora Nida? el anterior esposo, mi primer pareja, La primera. Ajá. Miguel Suárez. Miguel. Y entonces antes de Miguel no tuvimos No, porque pues ese Miguel Langatuso, señora Nidia. ¿Cómo es que no tenemos más novios? ¿Y cuánto duró con Miguel? duré 11 años. Harto tiempo. ¿Y Sí. con él estuvo desde qué edad? Yo tenía como 19 años. Sí, era chiquita, recién llegada a la ciudad del trabajo y todo. Y en ese tiempo, en esos 11 años, usted decide estudiar de nuevo, terminar el colegio o se enrola solamente a trabajar. No, yo no termino el colegio en ese momento. Yo me dedico a criar, a tener mis hijos. ¿Cuántos Mis hijos tuvo él? mayores, 2, Todos. ¿Cómo se llaman ellos? Daniel y Diana. Daniel Daniel y y Diana. Diana. Ok, Daniel tiene 33 años y Diana Sí. tiene 31. ya están grandes. Sí, ya soy abuela. Vamos a ir. Ya vamos a hablar de los nietos, pero volvamos. Y entonces empieza a trabajar y bueno, trabajaba en cuidado, en servicio, ya estaba organizada, se había casado, tenía hijos, se dedicó al cuidado del hogar o seguía haciendo trabajo. ¿Qué pasó ahí? No, al hogar, me dedicaba a cuidar los muchachos. ¿Y cuándo decidió que debía empezar a salir a trabajar? Mm, con él no salía así a trabajar. ¿Solo estaba? Ya, Sí, criando en la casa de ama. quedarse en casa, ahorita la gente piensa que es como que aburrido, que mal, las mujeres no valen, las que se quedan en el hogar, no es lo mismo que las que son ejecutivas y alternan como estar en la casa y trabajar, pero el tiempo que uno puede estar con los hijos y con las hijas es tan valioso, Es muy valioso. esos minutos que uno puede dedicarse tranquilamente a verlos crecer, a jugar, hasta pelear entre ellos. Sí. Hacer todo el ejercicio. ¿Cómo recuerda usted esa etapa de cuando fue ama de casa y pues era mamá de tiempo completo? Sí. Ellos fueron seguidos. Entonces, cuando nace Daniel, que era el mayor, pues pasó como 1 año y medio y ya nació Diana. Entonces, siempre se criaron juntos ahí. Entonces, también fue el mismo tiempo de colegio, no había jardín, porque igual, pues no, económicamente no le íbamos a hallar a jardín, al colegio. Entonces, los llevaba al colegio, los venía y hacía las cosas de la casa y estaba todo el tiempo con ellos. ¿Y ellos hacían pilatunas o eran juiciosos los dos? No, sí, se peleaban harto. Se peleaban harto y eran los dos, se peleaban harto. ¿Cuál le sacaba más canas verdes? Diana, ¿Por qué? ¿Qué hacía Diana? porque Diana siempre le pegaba a Daniel. Ah, ¿por más grande? ¿O por qué? No, ella era más pequeña, pero ella le pegaba. Ah, Porque de pronto porque era mujer o porque, no sé, pero él siempre fue terrible y le pegaba a Daniel. no. ¿Y Daniel qué hacía? Ponerse a llorar. Ese no le pegaba a Diana, no le. Ok, y entonces llega, termina y están estos 11 años con Miguel y hay una separación. Sí. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo empieza a rehacer esa vida, señora Nidia?
Em, Pasa la separación, ¿sí? Y los hijos se quedan un tiempo conmigo, Sí. se quedan viviendo en la casa que teníamos. Vivimos un tiempo, vivimos 4 años con ellos. Entonces él decide que se vayan a estudiar porque él vivía en Chapinero. Sí. Entonces digo, no, vámonos para Chapinero porque allá tenemos más posibilidad de que hay un colegio bueno y ¿Y antes dónde vivía? en Suba, Ah, ok. Listo. en Suba. La casa es de Suba. Ok. Entonces ellos dicen, sí, vámonos con mi papá, pero entonces estaban allá y estaban acá, sí, un Ujú. tiempo allá y otro tiempo acá. Y fueron creciendo y ellos pues no estar allá y acá, pues también deciden vivir un tiempo con él, ¿no? Ok. Y se devuelven después conmigo, entonces siempre estuvieron allá y acá, Se alternaron el cuidado y la tenencia de los hijos. de ellos dos. Ok. Y entonces ahí usted tiene que empezar a ver qué hacer Sí, claro. y cómo se organiza. Ujú. Yo ya estar sola, pues él seguía ayudándome con el sostenimiento de los muchachos Sí. y empiezo a buscar como trabajo en una empresa que era una empresa de pijamas. Mm. Yo trabajo ahí 3 años. Después trabajé ¿Y hacía qué en las pijamas? ¿Qué arre- tenía que hacer usted? yo tenía que arreglarlas, doblarlas y plancharlas y poner los botones, Ok. ¿sí? Y ya las empacamos ya listas Para la venta. para la venta. Ok. En eso trabajé 3 años y duré 3 años y después ya empecé a validar el bachillerato. Ok. Hice el noveno, Finalmente. finalmente hice el noveno y después me quedé quieta un tiempo, solo noveno porque igual tenía que seguir trabajando. Sí, porque como lo gradúan, es decir, es muy usual que cuando hacen validación, entonces por los ciclos, entonces uno dice el ciclo número 4 hacia octavo noveno y es la básica, se terminó la básica, como en el país no es obligatorio hacer décimo y once, es muy usual que muchas personas de esa época no hayan hecho décimo y once por eso, porque les decían eso no es obligatorio, ya con eso puede conseguir trabajo. Ujú, sí. Y bueno, paré ahí el estudio y ya apareció Javier, que es mi nuevo esposo. Sí, que lo queremos. Un saludo a Javier, por favor, de todos, déjenle un mensajito aquí a Javier que imagínense que un día les voy a contar una anécdota de Javier. Teníamos que venir a abrir para unos grados y nos íbamos al montaje y yo pedí un Uber porque era muy temprano y pues a mí me daba miedo caminar sola a esa hora y pido el Uber. Entonces me llega el Uber, yo me subo, me llevo, me trae, yo me bajo. Cuando al rato la señora Nidia me dice, no, es que el Uber era mi esposo. Y de coincidencia fue el que me tocó, pues porque le había venido a dejar a la señora Nidia y cogió mi carrera. Va, me recoge y me trae de nuevo al colegio. Sí, así fue. Entonces ya yo lo conozco a Javier y empiezo a salir con él, ¿sí? Después de 2 años de estar saliendo con él, pues nos vamos a vivir los dos, Okay. ¿sí? Y empiezo a trabajar cuidando unos niños. Yo cuidaba a los niños en un apartamento que teníamos. Uh-huh. Entonces duré un tiempo así cuidando niños. Ya después nació Diego, entonces también me quedé un tiempo quieta porque Diego necesitaba cuidados, necesitaba atención. Entonces en el cuidado de Diego, entonces hago un curso de belleza integral en el tiempo libre donde aprendo a hacer manicure completo, o sea, manicure, todo lo que es Pedicure, todo lo que es uñas. uñas, cabello, todo, Ah, ok. integral. Cortar cabello, Sí, todo. sí, sí. Entonces aprovecho ese tiempo, hago ese curso y en el tiempo que me queda de Diego. Y ya después empiezo a hacer domicilios. Uh-huh. Empecé a hacer domicilios, que la gente me conociera. Y una tía de Javier me dice, ven, trabaja en el salón conmigo. Sí. Yo ya monté un salón porque ella también estudiaba conmigo. Entonces ella monta el salón y yo me voy a trabajar con ella. Duré 2 años trabajando con ella y hacía mis domicilios también. Sí. ¿Sí? Cuando no trabajaba allá, pues trabajaba en los domicilios.
Y ese ha sido como un tiempo duradero de ese trabajo. Qué duro atendiendo. Sí, sí. Y ¿cómo? Va a ser una pregunta porque desconozco completamente el tema, pero ¿cómo les pagan a las personas que trabajan en las peluquerías haciendo uñas? Porque uno las ve y dice, a veces se demoran 1 hora y media, 2 horas haciendo unas uñas de las simples, no necesariamente de las ahora que ya tienen tantas versiones y que son más elaboradas en técnica. Allá ellos pagan el porcentaje. Sí. Hay unos que pagan el 50, hay otros que pagan el 70. Ese es el acuerdo que tenga. O sea, por ejemplo, uno paga 20.000 pesos por unas uñas, entonces les dan el 70 o el 50%. Sí, si la persona que trabaja pone el material, entonces le dan un poquito más de Okay. el 70, pero si usted no pone, o sea, el salón pone todo, entonces le dan el 50. ¿Y qué tal los domicilios? ¿Era mejor hacer domicilios o estar en el salón? Para mí me fue mejor en los domicilios porque yo manejaba mi tiempo Sí. y el valor pues era todo completo para mí. Ok. Aun cuando tenía que hacer el gasto de material, el tiempo, el desplazamiento. Sí, es mucho mejor para uno. Ok. Y entonces, bueno, nace Diego. Diego se lleva ¿cuántos años con sus Diana, hermanos? que Con Diana. Ajá. ¿Cuántos? se lleva 15 años. Bueno, eso era volver a empezar casi que de cero. Sí, me dio duro volver a ser mamá. Sí, a uno se le olvida. Pero, ¿qué tal eso? ¿Qué tal acompañar, digamos, esas transiciones entre hijos llevándose tantos años? Con Diana se llevan mejor. Con Daniel no, porque Daniel siempre ha estado más distante de Diego, ¿sí? Diana siempre ha estado ahí conmigo, porque ella no ha tenido pareja ni nada, entonces siempre ha estado conmigo. Entonces ella los fines de semana siempre conmigo. Ha compartido más con Diego. Sí, con Diego, sí. Y para usted como mujer que volvía a ser mamá y volver a reaprender, ¿qué tal fue esas dos crianzas? Porque se pueden comparar. Haber tenido dos de primeras y luego el otro. Para mí fue más fácil con Diego porque ya yo trabajaba, ¿sí? Y como, o sea, vienen muchas cosas más diferentes. Con Daniel y Diana fue todo como muy limitado, ¿sí? Con Diego no fue así, fue mucho mejor, más fácil. Sí, que todos aportaran, tener independencia, poder consentir detalles tal vez que antes uno dice como recordaba que no pudimos comprarle X cosa que querían. Sí, y mi suegra, ella me cuidaba a Diego para yo poder ir a trabajar. Claro. Pues cambio con Daniel y Diana, no tenía quien los cuidara, yo era la que los cuidaba. Que no tenía la posibilidad de ir a trabajar. ¿Ya cuántos años tiene Diego? Diego tiene 21 años. No, ya está grandote también. Sí, ya está grande. Yo me acuerdo cuando hablábamos de Diego. Diego, si estás escuchando esto, nosotras hablábamos cuando no te portabas bien en el colegio. Pero no voy a decir nada, Diego, no pasa hasta ahí, tranquilo. Y entonces, ¿cómo llega a Escole, señora Nidia? ¿Qué pasa entre que estaba haciendo uñas, le estaba yendo bien, el domicilio y cómo llegamos a Escole? Sí. En donde yo vivo, en el mismo conjunto vive una persona que trabaja acá. Entonces yo le hacía a ella las uñas. ¿Quién? La señora Virginia. Ah, Vir, no se pierdan el podcast de Vir, que es el primero. Entonces yo le hacía frecuente las uñas a ella. Entonces un día le dije, señora Virginia, tengo ganas como de conseguirme como un trabajo, así sea medio tiempo, no sé qué tal, qué le parece. Me dijo, ay, claro, señora Nidia, dale, usted sabe que un dinerito más, pues no viene mal nunca. Sí, es verdad. Entonces yo le dije, sí, pues estoy mirando como en rutas, porque en rutas pues trabajan medio tiempo. Ah, como monitora. Sí, yo le dije como monitora. Dijo, claro, señora Nidia. Entonces, después, el poco tiempo, ella me dice, en Renford, ella me dice en Renford, está necesitando una monitora. Yo le dije, ay, señora Virginia, sí, dijo. Dije, ¿qué tal? Dijo, pues dale. Dijo, voy a averiguarle y le cuento. Sí. Yo, bueno, gracias, señora Virginia, yo pendiente. Entonces después me llaman, me dice, señora Nidia, pues resulta que hay un trabajo en
en la escuela. Y yo, sí. Dijo, sí, pero no es de monitora, necesitan una señora de servicios generales. Sí. Yo, ¿y será señora Virginia que sí? Sí, dale, señora Nidia, claro. Si quiere yo hablo con Alex y le cuento. Yo, bueno, sí. Dijo, ¿se anima? Y claro, sí, señora. Entonces yo, bueno, yo esperé ahí como ansiosa, ¿será que sí me llama? ¿Será que no? Ujú. Entonces, eso fue un viernes. Entonces ella me dijo, yo mañana sábado le escribo a Alex a ver qué me dice. Entonces ella me llama el sábado, me dice, señora Nidia, que se presente el lunes. Yo, sí, Son rapidito. sí, sí. Dijo, sí, claro, lleva almuerzo y lleva ropa por si le hacen prueba o algo. Yo, bueno, yo ahí toda ansiosa el sábado y el domingo. ¿Será que el lunes qué? Sí. Entonces así pasó. Yo Y llegué cuando su merced llega, ¿cuántas casas habían en ese momento acá en Alhambra? en Mónaco. En Mónaco, ¿cuántas había? Había el bloque 1, no, bloque 2, bloque 3 y bloque 4. Ok, habían 3 bloques. Sí. Y yo recuerdo ese día, yo llegué y ella me citó, y bueno, yo llegué acá, entonces ella me dijo, ya voy a mirar quién le va a hacer la entrevista, y yo, toda ansiosa, y yo como incómoda, sentía que me miraban, así de que no sabía ni para dónde coger. Ella me dijo, no, tranquila, tranquila. Entonces ya me dijeron, me hizo la entrevista la señora Alexandra, me hizo la entrevista, entonces ya me hicieron la prueba ese día. Entonces me dijeron que sí, sí me quedaba, entonces que volviera el otro día. Ajá, y ahí arranca nuestra historia. Ahí empezó. ¿Y se acuerda qué fecha fue? No, ¿Cuándo señora. entró? No, la primera vez no recuerdo bien la fecha. Es que es hace muchos años. Sí, O sea, claro, en el contrato está, ¿no? Pero hay que no se sí, acuerde. como 6 años ya. Y bueno, entonces empezamos en los bloques, cómo es trabajar con niños, con los adolescentes que nosotros tenemos, porque al principio todos estábamos compactos aquí en Mónaco, todos, los Sí. administrativos, los niños, todos. ¿Qué tal trabajar con, pues, venía de hacer uñas y ahora pasaba a hacer aseo? Pues no fue tan duro porque uno en la casa hace su aseo, ¿sí? Ujú. Entonces no fue tan duro, pero me sentía así rara, pero me sentía contenta igual, sí, me sentía igual, contenta. Yo decía, no, voy a trabajar acá, yo veía a los niños, veía, pues porque no había tanto administrativo en ese momento. Entonces, no, pero me parecía chévere. No, el primer día yo llegué allá contenta de decirle, bien, no, imagínate que esto. Dijo, sí, no, qué bueno, ¿no? Empecé yo a animarme porque igual yo quería algo que tuviera como un sueldo fijo, ¿sí? Sí. Porque en uñas, pues usted tiene lo que hace nomás. Pero Sí. acá, pues eso es lo que yo quería, tener un sueldo fijo para mis cosas. Dentro del área de KIP, que es como lo llamamos en el micelio, hemos vivido muchos momentos con las señoras que llegan a trabajar. Todas son señoras, usualmente, que son madres cabezas de familia o que necesitan el ingreso porque es su único sustento, porque pueden tener esposo o pareja, pero tal vez no es el más acomedido o el más juicioso dentro de el dar a sus responsabilidades lo que le corresponde. Tienen hijos a veces pequeñitos, grandes. Pero siempre hemos hablado que es, o usualmente, no siempre, pero usualmente hemos tenido conversaciones las dos, donde decimos es un gremio complejo. ¿Por Sí. qué es complejo ese gremio en particular de trabajar en servicios generales? Pienso que es como conocer el mundo de cada persona, o sea, cada persona tiene como su mundo, ¿sí? Entonces usted es como aprender a conocerlos para poder saber cómo tratar esas personas, ¿sí? Cómo hacen su trabajo, ¿sí? Y entonces se presentan situaciones, ¿no? Que fue lo que nos pasó acá. Y entonces esta venía y decía blanco y la otra decía negro y se chocaban y habían a veces situaciones que eran muy difíciles de manejar porque pues uno cree que normal, ya vamos a llevárnosla bien y resulta que no. Es difícil porque pues uno siempre quiere hacer su mejor trabajo y que siempre quiere como que su trabajo se vea impecable, se vea el mejor. Y entonces hay personas que eso molesta, para otros molesta eso, ¿sí? Entonces pienso que eso es como Yo me acuerdo que
me daban quejas de la señora Nidia. Ay, es que la señora Nidia no se la lleva bien con tal, y entonces uno iba y veía, y entonces no, era lo que usted me decía, es que no le gusta mi aseo, ni como yo hago mi aseo y dejo mi aseo, no le gusta, no le parece, y teníamos choques. ¿Cómo fue vivir la situación en la que yo dije, no, pues me quedo con la señora Nidia y vamos a hacer los demás cambios? ¿Cómo fue vivir esa situación de todo lo demás empezó a girar en torno a consolidar a la señora Nidia? Sí, al principio fue difícil. O sea, las personas que en ese momento estaban no aceptaban no lo aceptaban, entonces fue difícil llevar ¿Ese liderazgo? sí, claro, al principio sí, porque como te digo, habían personas que venían antes que yo, entonces siempre fue complejo. Entonces ya empezó a cambiar el personal, ya empezaron a llegar personas ya nuevas, entonces ya se acomodó como el equipo, como A lo las tenemos ahora. directrices y Sí. a los principios de la señora Nidia. Entonces, una de las exigencias que teníamos ahí en KIP, dentro del equipo, era que teníamos que empezar a trabajar en computador, tener que empezar a hacer todo el alistamiento, porque era algo que no le tocaba antes, señora Nidia. Sí. Usted hacía su aseo, dirigía el equipo, pero no le tocaba nada de carga administrativa o logística que tuviera o necesitara la intervención ofimática, y menos que usted sabe que nosotros no trabajamos nada en papel, nada digital, y aparte en un sistema nuevo. Ni siquiera era como el Office tradicional, sino tenía que aprender Linux, tenía que aprender a manejar hojas de cálculo. ¿Cómo fue toda esa experiencia y fue de un día para otro? Bueno, señora Nidia, hoy tiene que empezar a hacer esto. Sí, sí, fue así. Sí, para mí, no, la verdad, yo no tenía mucho conocimiento de computador, solo sabía aprender y apagar. Em, Empezar a mirar, a, a preguntar, porque yo les preguntaba acá, es que necesito tal cosa, ¿qué necesitan? Necesito esto, y las personas me ayudaban y aparte me enseñaban, me decía, sí, hagámoslo, pero te voy a enseñar. Entonces yo tenía un libro y me decía, anota lo que vamos a hacer, paso a paso. ¿Sí? Entonces yo anotaba, pero sí, un poquito complejo al principio, pero no, ya ha ido. No, ya, no, ¿cuál ya ha ido? Ya, todo lo que hacemos en la organización, mandar un correo, Sí, responderlo, leer, así, agendar. Miren, algo que es tan difícil para las personas como está Excel desde Office, y nosotros trabajamos en hojas de cálculo de Google, y aquí lo sufren los que vienen a ser auxiliares de contabilidad, por darles un ejemplo. Y la señora Nidia tiene que montar todo en hojas, parametrizarlas, organizarlas, ponerle las fórmulas. O sea, es un gran, gran avance, señora Nidia. No es como, no hay que contarlo como pasó, ¿no? Sí hay que reconocer que hay gente que limita sus posibilidades. O sea, siendo aún muy joven, y usted lo ha visto acá también en el micelio conmigo, que siendo muy jóvenes dicen, yo no soy capaz. Y usted tuvo el reto, y en ese momento usted hubiera podido haberme dicho, no, no, yo no soy capaz. Y tuve también el apoyo de mi hijo, Diego, él también me enseñó mucho a qué correos, pero eso sí me regañaba, pero pues Se escucha, Diego, ¿no? ahí fui aprendiendo. Entonces, trabajamos desde ahí, tenemos ahora el liderazgo de equipo. ¿Qué tal es ser líder de un equipo? Porque aquí ya hay varias señoras, hay todo un, digamos que un andamiaje construido para el trabajo, la organización, delegación, los insumos, la adecuación de inventario, todo. ¿Qué tal es ser líder ahora, señora Nidia? Ya con el conocimiento que tengo, ya se me ha hecho más fácil. Y ya la organización que tiene uno, el equipo en ese momento, pues está muy comprometido, entonces eso ayuda a que uno también pueda cumplir con las cosas que pide Skoll. ¿Qué es lo más difícil de ser jefe? Como tomar decisiones, ¿Por qué? porque no a todos les va a gustar las decisiones que tome uno, ¿sí? Ujú. Entonces siempre va a haber el que no le gusta esto, que porque siempre a mí, que porque no sé qué, pero sí. Entonces eso pasa un tiempo y ya se adaptan otra vez a los cambios. ¿Cómo ser una jefe justa? Que es una de las cosas más difíciles cuando uno está en un cargo de toma de decisión. Sí, pienso que es como ser uno empático. Pienso que uno debe manejar mucho la empatía para poder tomar esas decisiones.
Ahora en el trabajo con las otras líderes, ¿no? Porque la señora Nidia ha ido a reuniones donde estamos todos y todas son la líder pedagógica, la líder de Grow o de comercial, la líder de lo administrativo, de lo financiero. ¿Qué tal es trabajar con otras líderes? ¿Qué desafíos le presentó o le representó cuando usted decía, bueno, te voy a ir a la reunión y me preguntan? Porque si me dicen, hable. No, acá las líderes son como más, son empáticas. Entonces, o sea, las conozco bien y ellas me han apoyado mucho, entonces no se me ha hecho tan difícil. Sí, pues ellas van a responder mucho más diferente a lo que yo voy a responder en cualquier pregunta que haga, pero sí, tengo el apoyo de ellas, sí. Pero el aporte que usted nos da, por ejemplo, muchas veces la organización gira en torno a lo que ustedes ven. Como estos niños o los niños en este espacio no se ven tan cómodos, deberían cambiarlo. O a veces ustedes me dicen, señora Alexandra, yo le sugiero que usted cambie el color de esta pared porque no es el ideal. O sí, muchas de las cosas se dan también por las sugerencias que ustedes traen. ¿Cómo es trabajar cuando aparentemente Servicios Generales es invisible? ¿Cómo es trabajar aquí en el micelio? Porque digo que invisible, señora Nidia, porque a veces uno va a los trabajos y las personas de servicios no son notadas. Están trapeando y la gente pasa por encima o acaban de arreglar e inmediatamente llegan y desordenan o mantienen el espacio comunitario de la cocina limpia y llegan otros y no, digamos que no perciben que hay alguien haciendo el esfuerzo de que todo se vea bien y cómodo y agradable para los que están ahí. ¿Cómo es trabajar aquí en el micelio con tanta gente y donde ustedes dicen son tratadas como invisibles o en realidad hay un lugar? Sí, acá no hemos visto acá no sentimos el que nos tengan a un lado. Siempre acá nos ven el trabajo de nosotros y son muy, o sea, las personas administrativas valoran el trabajo de nosotros. ¿Y los niños? Ellos no mucho. Ellos no mucho porque a la final de la jornada nos damos de cuenta que no mucho, no valoran nada. ¿Ha sido una lucha que dejen el salón arreglado? Sí, sí, pero no, ya casi lo logra. Hemos pasado por todo, por momentos de se deja el salón así Sí. y ustedes sufren. Claro, sí, sufrimos porque el otro día van a llegar los niños y el salón. Sí. Y es que a veces sí quedan desorganizados y sí, como le digo, no sea uno tranquilo. Exacto, y sin embargo cuando decimos desde arriba, no, es que hay que dejar el salón desorganizado porque efectivamente hay que generar conciencia sobre que no es la manera en la que habitamos el espacio. Y entonces ustedes nos toman fotos. La evidencia. Yo particularmente vivo de las fotos que ustedes me envían porque yo no voy a todos los espacios. ¿Cómo es eso de reportarme en fotos o cómo es eso de contarme a mí el aseo a través de mensajes de voz? Sí, es un poquito incómodo. Sí, es incómodo, no es tan fácil mostrar las cosas que pasan, ¿sí? Entonces, no, pues digamos que eso es una forma de mejorar el trabajo para todos. Claro, porque imagínense, o sea, quiero que lo vean, es como, hay otros trabajos en los que uno puede decir, me manda el informe y solo lo veo yo, pero en el trabajo del aseo, todos vemos el aseo. Todos se ven hacer, sí. ¿Cierto? Y entonces cuando mandan la foto y vemos el aseo, decimos como, señora Nidia, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Y son demasiados ojos viendo el aseo. Claro. Todo el mundo puede opinar. Sí, es verdad. A diferencia de otros trabajos donde dicen, no todos van a generar una observación sobre lo que yo estoy haciendo, en ese sí, porque todos van al baño. Claro, acá todo el trabajo de nosotros se ve. Y los baños son un punto bien difícil de mantener limpios. ¿Por qué? De pronto falta como educación de los niños. De pronto es más, no es de parte de nosotras, sino más el trabajo de educación de los niños, el buen uso de los sanitarios. Tuvimos que hacer una campaña importante del papel higiénico. Sí. ¿Por qué? Porque desperdician mucho papel. Los niños para limpiar pinceles, para secarse en las manos, para todo están usando el papel higiénico y no le están dando como el uso adecuado. Y se sorprenderían, pero en ese momento detectábamos que los niños no saben cómo limpiarse a sí mismos. O sea, en ese momento nos dimos cuenta, esto hace parte de educación sexual para la vida, pero nos dábamos cuenta que los niños en higiene
en cuidado personal, no saben cómo limpiarse, entonces sacan muchísimo papel, luego no es el papel, luego hacen el taquito de papel, luego no se limpiaron correctamente y entonces todo lo dejan sucio. Y no estamos hablando de niños pequeños, hablamos de todas las edades posibles porque nos pasa en todos los ateliers, tengamos niños pequeños o tengamos adolescentes. Y en esos momentos empezamos a tomar decisiones, ¿no? Era como, no, el papel higiénico no puede estar adentro, debe estar afuera, y entonces antes de que entren tienen que medir la cantidad de papel higiénico. A veces decisiones simples hacen cambios grandes, y decíamos, cuando el papel higiénico estaba dentro del baño, el gasto era muy grande, ¿se acuerda? Sí, se desperdiciaba más papel. Y luego dijimos, no, saquémoslo. Antes de entrar al baño hay que hacer el alistamiento del papel higiénico. Y solo eso cambió el ejercicio de cuánto papel podían realmente estimar que iban a gastar desde que entraban al baño. Y sin embargo, ahora estamos en trastean el papel higiénico. Sí. Lo sacan de la cajita y se llevan el papel higiénico. O se llevan sacando el rollo, pues, Ajá. lo llevan así. Es que vieran, aquí pasan cosas como, no hay papel higiénico, pero ayer pusieron uno. ¿Y quién se llevó el papel higiénico en este colegio? Aquí no se pierde nunca nada, pero el papel higiénico parece oro. Sí. Es impresionante. Y ahora que han pasado 6 años, ¿cómo ve su vida hacia atrás, señora Nidia? Dice, como todo lo que he aprendido, ¿qué tal es trabajar en este micelio? No, me siento muy contenta porque he visto la escuela crecer rápidamente, ¿sí? Y a medida que va creciendo, pues va llegando más personal, ¿sí? Me siento como muy contenta. Siempre he tenido el apoyo en escuela, tanto laboral, económico, emocional. Siempre he tenido el apoyo de escuela acá. ¿Y qué tal las compañeras? No, en este momento están No vaya a decir nada malo porque están viendo el podcast. No, están muy comprometidas. Es un equipo bien compacto, todas son mujeres en este momento, todas se rotaban lugares, ahorita ya estamos en lugares fijos en la distribución, y una de las cosas más importantes fue la confianza que había, por lo menos de parte mía y de todos los que hacíamos parte administrativo, sobre su merced. O sea, en el momento en que yo dije, tengo que confiar en una persona, quien puede ser ama de llaves, quien puede manejar toda la información, era la señora Nidia. Esas responsabilidades adicionales, ¿cómo las toma su merced? No, contenta y contenta y digo no, pues gracias por brindarme esa oportunidad y esa confianza. ¿Por qué tenía miedo de venir al podcast, señora Nidia? Y no, nunca había hecho alguna grabación ni nada, entonces siempre un poquito pensando en cómo iba a ser. Pero la historia que usted nos cuenta, su vida, su proceso aquí en el micelio, para todos, para todas, es muy importante. Entonces, espero que los que han escuchado el día de hoy la historia de la señora Nidia, nos dejen un comentario, le dejen cariño abajo, y agradecerle a la señora Nidia por abrirse a este espacio, porque la sufrimos, o sea, tuvimos que hacer convencimiento duro y puro. Y si Ana de Coms está ahí, es porque ella la convenció de que saliera en este podcast. Entonces, gracias señora Nidia por estar aquí, contarnos su historia, y porque siempre hay algo que decir, su historia de venir desde Guadalupe, Huila, hasta llegar el día de hoy y ser la líder de un equipo conformado por más de 7 personas que todos los días administran y nos cuidan a todos los que hacemos parte del micelio, pues es muy relevante, y que todo lo que nos ha contado nos deja una enseñanza particular de a veces las dificultades no son solo económicas, sino también de creer en el talento que uno puede llegar a tener, y usted es una muestra de que el talento está ahí, que hay que cultivarlo y hay que dárselo a conocer a los demás. Así que muchas gracias por ser parte de este micelio, señora Nidia. Yo me siento muy contenta de que trabaje conmigo todos los días. Ay, muchas gracias, señora Alessandra, por todas las oportunidades que me ha brindado. Y a todos y a todas, chao, chao, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, señora Nidia. Chao.